Hola, mi nombre es David Martínez y les hablo desde El Laberinto, el lugar donde cada giro esconde la posibilidad de descubrir algo nuevo, llevando a aquellos que buscan la verdad a través de un viaje lleno de enigmas y secretos. Y ya grabé este intro como 15 veces y espero sea la última. Después de haber grabado muchas veces un intro, creo que es tiempo de que comencemos. Y creo que una buena manera de comenzar con el podcast y el episodio es hablar del nombre desde El Laberinto, que no fue mi primera opción, creo que es importante mencionarlo, pero creo que es la mejor que puede acercarse a describir este concepto de hablar sobre psicología, de relaciones, vínculos, hablar con otras personas y sobre todo el trabajo que se tiene que hacer para encontrar una respuesta. Personalmente no soy bueno con los nombres y no sé si es por no tener la suficiente creatividad en mi mente, que tal vez pueda arrepentirme del nombre o que en algún otro momento encuentre algo mejor. Entonces, durante 2 días más o menos estuve pensando cuál sería la mejor forma de transmitir todo. Eh, no sé, estuve rebotando ideas con amigos, con personas cercanas, para saber si se escuchaba bien. Trataba de encontrar algo que pudiera describir la psicología o el psicoanálisis y pensaba en esta parte de que al menos para mí el psicoanálisis es como este trabajo de un detective que trata de encontrar respuestas con las pistas que tiene a la mano. Pero, no sé, pasé por nombres tipo Descubriendo el inconsciente, ¿no? O El detective del inconsciente o cosas así por el estilo. Pero no, ninguno sonaba como algo que me gustara. Am, y pues bueno, creo que en un momento en el que no busqué tanto, en el que no pensé tanto o no quería incluir como palabras bonitas o algo así por el estilo, llegué a la palabra laberinto, gracias a la leyenda de Teseo y el Minotauro. Y quiero compartir con ustedes lo que para mí esta leyenda logra transmitir, esta idea que tiene el podcast, y a lo mejor pueda transmitirles a ustedes de mejor manera esta idea. Antes de comenzar, hago un señalamiento. Los mitos y las leyendas tienen muchas versiones y pueden variar entre ellos, entre quienes lo publican y entre quienes lo cuentan, por lo que puede que algo que diga contradiga otra cosa que tú conoces. Ahora sí, la leyenda del Minotauro comienza con Minos, el rey de Creta, pidiendo la ayuda de Poseidón. Poseidón concede el deseo del rey Minos, pero a cambio le pidió de sacrificar a un toro color blanco muy hermoso que salió del mar. Minos, al ver la belleza del animal, decide quedarse con él, escondiéndolo entre su rebaño y sacrificando a otro en su lugar. Poseidón, al darse cuenta del engaño, siendo un dios violento y agresivo, lleva a cabo su venganza contra Minos, haciendo que Pasífae, esposa de Minos, se enamore del toro. Para poder consumar su unión, Pasífae le pide a Dédalo, el arquitecto del rey, que le fabrique un armazón de madera cubierto de piel de vaca y con un espacio lo suficientemente grande para que Pasífae quepa dentro. De esta unión nacería el Minotauro, un ser mitad humano y mitad toro al que su madre llamó Asterión. Minos, furioso, encerró a Dédalo y a su hijo Ícaro en un calabozo, otro mito que creo que es importante, podemos discutir en otro momento. Mientras, Pasífae alimentaba y cuidaba al monstruoso hijo que tenía, y a la par que crecía, se volvía cada vez más terrible, empezando a devorar carne humana. Desesperado, Minos acudió de nuevo a Dédalo para pedir su ayuda. El arquitecto entonces ideó un complejo laberinto donde el monstruo debería permanecer prisionero para siempre, y del cual nadie conocería su salida excepto Dédalo. Como parte de una serie de eventos, Atenas tenía que pagar a Creta un tributo cada año. Este tributo consistía de 7 hombres y 7 mujeres como alimento para el Minotauro. Entre ellos estaba incluido Teseo, quien se ofreció como voluntario para liberar a Atenas de su destino. Teseo fue un joven príncipe de Atenas, criado por su madre y por su abuelo. Su padre se había ido por miedo a ser asesinado por sus sobrinos y por quienes quisieran quitarle el trono. Antes de que Teseo se fuera a Creta, se llevó consigo una espada y unas sandalias que su padre le había dejado para cuando tuviera la edad suficiente pudiera defenderse y, a diferencia de él, pudiera evitar que las personas que quisieran hacerle daño lo mataran.
Al llegar a la isla de Creta, Teseo se presenta ante el rey para hacerle saber que iba a matar a la bestia. Ahí mismo se encontraba la hija de Minos, Ariadna, quien se enamoró de Teseo y sería pieza importante en la historia del héroe y en esta historia que estamos contando y a donde queremos llegar. Ariadna le entrega a Teseo una bola de estambre que le dio Dédalo. Un extremo lo estaría sosteniendo ella y así Teseo solo tendría que seguir el hilo para encontrar la salida. Así comenzó Teseo su viaje, sumergiéndose en la oscuridad y la soledad, pero agarrando con fuerza el hilo que lo conectaba a la libertad. Ariadna sostenía el hilo que vibraba cada vez que Teseo hacía un movimiento, pero de repente escuchó los gritos del monstruo. El hilo, sostenido por la mano de Ariadna, se movía a gran velocidad, pero de un momento a otro se quedó quieto. Los gritos del Minotauro se detuvieron y hubo un silencio. Ariadna siente el movimiento del hilo y alcanza a ver a Teseo que regresa con ella. Este mito tiene más historia. Este no es el final y como toda tragedia griega tiene un final que pues no es un cuento de hadas. Pero quiero dejar hasta aquí para que podamos hablar sobre el simbolismo que tienen los personajes con el proceso terapéutico, más cerca del análisis o del psicoanálisis que pues, otro tipo de terapia. Y cómo cada uno de ellos cumple con un papel importante dentro de este espacio. Empecemos por Teseo. Teseo es este representante del paciente o del analizante que decide enfrentarse a un lugar desconocido, como lo pueden ser los recuerdos, que en muchas ocasiones tanto pueden ayudarnos como también pueden atormentarnos. Porque recordar no es solamente tener una imagen de lo que pasó en algún momento, de lo que alguien dijo, también es volver a vivir esa escena, con lo que significa cada una de esas cosas, con lo que puede significar la nostalgia de un recuerdo, el miedo de un recuerdo, la felicidad o cualquier otra cosa que pueda presentarse, ¿no? Se requiere de mucho y se requiere de mucha valentía para poder tomar la decisión de entrar a ese laberinto, de entrar a este mundo y de entrar a un proceso terapéutico. Ariadna, que en su historia tiene muchos detalles que podríamos ver con el papel del analista o del terapeuta, por ejemplo, esta bola de estambre, que podríamos verlo como la transferencia, siguiendo los simbolismos, o esta relación de paciente-terapeuta, donde ayuda a Teseo a no perderse en el laberinto, o tal vez en el inconsciente, o tal vez en el proceso terapéutico, o tal vez en alguna otra palabra que quieran agregar, ¿no? Pero para mí es más el inconsciente. Más adelante mencionaré por qué. Porque a pesar de su silencio, Ariadna está ahí presente. Y aunque no pueda verla, ella sigue sujetando con fuerza el otro extremo del hilo. Ahora sí, tenemos también el laberinto, que se asemeja con el inconsciente, un lugar que en ocasiones puede llegar a ser oscuro, tenebroso, con muchos giros, idas y venidas y lugares sin salida. A veces hay trampas, pero que a la par es un lugar que contiene dentro de sí la solución de muchos problemas. Por último tenemos al Minotauro. El Minotauro es el deseo hecho carne, el ello del que Freud hablaba, que busca placer, el goce salvaje que busca vivir y seguir viviendo. El Minotauro es la representación de los deseos primitivos y reprimidos en el inconsciente. Algo que me llama mucho la atención es la descripción del Minotauro. Es mitad hombre y mitad animal. Podríamos estar hablando muy probablemente de la dualidad del ser humano, el impulso y la restricción, y cómo cada una de estas cosas coexisten con nosotros. Aquellas cosas de las cuales queremos, pero hay algo que nos frena para lograrlo. Algo que buscamos, pero que muy probablemente encontremos un castigo si lleguemos a cumplirlo. Desde una parte social, desde la restricción de lo que se debe o no se debe hacer dentro de nuestros propios valores o morales, el juicio que tenemos y la historia de cada uno de nosotros. Pero qué importante es voltear a verlo, esto no solamente como un monstruo, pero como algo más.
Esta reflexión no podría ser posible sin el artículo titulado El hilo y el laberinto por Norberto Ferrer. Qué interesante es poder hablar del psicoanálisis y sobre todo de los procesos internos que vamos teniendo con nosotros mismos. Quisiera resaltar la importancia del laberinto como este ente que atemoriza a las personas, este lugar que oculta monstruos o cosas que no conocemos, pero que a la par, si encontramos las herramientas necesarias, podremos ir descubriendo lo que hay dentro. Tal vez el Minotauro no es la única criatura que se encuentra ahí dentro. Recomiendo La Casa de Asterión de Jorge Luis Borges, yo que extiende un poco más la perspectiva del Minotauro, pero continúo. ¿Qué hay en el laberinto? ¿Qué se esconde en la oscuridad y qué podemos encontrar ahí que da tanto miedo? ¿Será un monstruo? ¿Será la nada? ¿O será una parte de nosotros que no queremos ver? Algo perdido, como si de una leyenda se pudiera tratar. O algo que podemos encontrar, como menciono, de lo cual no estamos preparados para voltear a ver. Y lo que sea que fuere, habría que recordar que si tomas la decisión de conocerlo o de aventurarte a este laberinto, siempre habrá un hilo que te guíe de regreso al inicio. Tampoco esperes cruzar el laberinto de una forma rápida y sin problemas. Para cruzar un laberinto es necesario ir y volver. Se trata de toparse con pared y regresar por donde ya pasamos, pero no es solamente para reprocharnos el que ya pasamos por ahí, sino también poder verlo con ojos de experiencia, verlo con otros ojos que nos puede ayudar a encontrar una parte empática en nosotros para recordar que nos podemos equivocar. Podemos hacer cosas que parecieran similares, pero si somos lo suficientemente conscientes del por qué lo hacemos, o cuál es el objetivo, pues bueno, tal vez no aparezca tanto este odio hacia nosotros, este reproche o esta angustia incluso. Al final, pude haber dicho que simplemente el laberinto tiene un simbolismo con el inconsciente y ya, o que vamos a caminar y podemos perdernos un rato y después vamos a encontrar la salida, cosas así por el estilo, pero entonces no tendremos historia que contar, ni reflexión que pensar. Ya sea que me escuches desde el papel de probablemente Ariadna, desde el papel de Teseo. Digo que no significa que siempre vayamos a tener ese papel, puede que en algunos momentos, en mi caso, pueda ser Ariadna, Teseo, y después regreso de la Ariadna. Eh, ya sea que escuches también desde el punto de vista probablemente como de un ciudadano de Atenas, un ciudadano de Creta, un espectador, tal vez porque aún no te has decidido a empezar este proceso de terapia o de análisis, no es obligatorio tampoco, creo que cada uno de nosotros tenemos nuestro tiempo, cada uno de nosotros tenemos el momento en el que podemos decidir si es que queremos empezar este proceso o no. Creo que es importante poder invitar a la reflexión, poder invitar a que no solamente las cosas que son, ya son, que no solamente las equivocaciones que cometemos son lo que nos van a definir todo el tiempo. Ni tu historia te define, ni las equivocaciones que tuviste te hacen una persona que siempre va a estar haciendo las cosas mal o que no va a ser lo suficientemente bueno o buena para poder llegar a un punto, ¿no? Se trata de aventurarnos, conocer, perdernos un rato y encontrar la salida, ¿no? Recuerdo esta frase que me daba mucha risa, ¿no? Para poder encontrarnos tenemos que perdernos. Que era como, ¿a qué te refieres, no? ¿Cómo me tengo que perder? No me quiero perder. Una persona que se pierde está muy probablemente cerca de la muerte, ¿no? Digo, dependiendo del el lugar y el contexto, evidentemente. Pero, pero cada vez se volvió un poco más real y colocándolo al menos en un contexto diferente, va agarrando otro sentido. Hay que perdernos un rato para poder encontrar el camino de regreso. Seguir los pasos de vuelta que nos llevaron hasta este punto para conocer el inicio
Y en ocasiones, pues bueno, poder encontrar un camino extra, una variante o algo que nos guíe hacia otro lugar. Pero pues se requiere, como lo decía, de un proceso y de mucha valentía para poder llegar ahí. Con esto llegamos al final del episodio. Espero que lo hayan disfrutado y pudieran aprender algo como lo hice yo. Y agradezco su tiempo y compañía. No siempre vamos a estar hablando como meramente de psicoanálisis o de psicología. A veces sí, yo creo que no puedo quitarme de este papel, de este lugar de psicólogo, de terapeuta, porque una, me gusta mucho, dos, es mi trabajo, y tres, creo que muchas de las cosas que podemos hablar se puede relacionar con nosotros, si no es que todo, pero vamos viendo qué tipo de temas se pueden ir hablando durante este proceso, ¿no? Si desean estar al tanto de futuros episodios, novedades o contenido, los invito a seguirme en mis redes sociales. Pueden encontrarme como @psi.davidmartinez. Repito, psi.davidmartinez en todas las redes sociales y en YouTube. Y no olviden de suscribirse al podcast y al canal, pues para recibir un poco más de notificaciones. Sobre los próximos episodios estaré subiendo y estaré comentando al menos una vez por semana, subiéndolo a las redes sociales, y su apoyo significa mucho para mí. Y pues veamos lo que nos depara el laberinto. Gracias.